Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. En Argentina, la pobreza infantil alcanzó niveles críticos, afectando el 52.7% de las niñas, niños y adolescentes que crecen sin los recursos suficientes. Esta situación vulnera derechos fundamentales, como el acceso a un sistema educativo que garantice sus aprendizajes o a servicios cuidados en la primera infancia, entre otras. Las organizaciones que forman parte del colectivo Infancia en Deuda elaboran 10 compromisos que buscan orientar las acciones institucionales y la agenda de trabajo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo que actualmente se encuentra en proceso de concurso público para designar a una nueva autoridad. Para que nos cuente de esta propuesta, estamos en comunicación con Francisco Rodríguez Abinal. Francisco es abogado y coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Estefanía, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, para comenzar, Francisco, queremos que nos definas qué es la Infancia en Deuda y cuál es su misión. Bueno, Infancia en Deuda es un colectivo de organizaciones de sociedad civil, unas 10, que variamos en términos temáticos como de tipo de estrategias que utilizamos. Hay organizaciones que trabajan el día a día con niños, niñas y adolescentes, como puede ser Aldeas Infantiles, La Poderosa, Fundación Caleidos, Doncel, y luego hay organizaciones que piensan o que tratan de elaborar o políticas públicas o litigio como CIPEC o ASIG, que es la organización donde yo trabajo, y bueno, y entonces dentro de esa amalgama de intereses y estrategias, bueno, nosotros nos unimos en el 2015, ya hace 10 años, para pedir por la constitución de la Defensoría Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene su origen en la ley 26061, que fue sancionada en el 2005 y entró en vigencia en 2006, y que hasta el año 2020, es decir, durante 14 años, el Congreso Nacional no había creado ni nominado a defensor o defensora del niño, ¿no? Y entonces en 2015 nosotros empezamos a hacer acciones para lograr constituir esa institución que entendemos que es fundamental para la protección de los derechos de las infancias, ¿no? Y bueno, y entonces a partir de ese momento venimos trabajando y luego de una primera gestión de la Defensoría entre 2020 y 2025, quizás para aclarar, la defensora o el defensor elegido tienen un mandato de 5 años, el Congreso tenía que hacer un nuevo concurso público y volvió a no hacerlo. Entonces nosotros en 2024 empezamos nuevamente con acciones intensas para reclamar por la Defensoría y bueno, aquí estamos, ¿no? Luego de esas acciones, de hablar con el Poder Legislativo y etcétera, hoy por hoy sí está en marcha el concurso público para la selección de las nuevas autoridades. Perfecto. Recién nombraste un poco algunas propuestas que presentaron a las nuevas autoridades de la Defensoría. ¿Nos puedes nombrar algunas? Sí, como no, nosotros lo que venimos haciendo venimos haciendo un seguimiento del trabajo de la Defensoría. Sí. Y entonces, en el proceso de concurso público, lo que ocurre es, primero se da un examen y luego ahora estamos en pleno proceso de la segunda instancia de evaluación, que es las personas candidatas tienen que presentar un plan de trabajo. Sí. Y eso lo tienen que defender oralmente ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, que es quien lleva adelante el concurso público. Y en ese marco, nosotros entendemos que hay 10 puntos que son muy relevantes para la continuidad de la Defensoría. Uno de ellos es el tema de acción federal, es decir, sí, la Defensoría Nacional tiene muchísima presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde hay un montón de instituciones, tanto de organizaciones de sociedad civil, pero como instituciones del Estado. Pienso, bueno, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación. No tienen como mucha concentración acá en la ciudad y en el conurbano. Y notamos que en estos primeros 5 años hay una deuda de la institución de poder llegar realmente a todas las jurisdicciones del país, porque, bueno, hay muchas desigualdades en el acceso a servicios, acceso a la justicia, ¿no? El hecho de contar con un abogado o una abogada, el hecho de poder contar con un acompañamiento
a nivel de, no sé, adolescentes que tienen que criar o acompañamiento en la educación, etcétera. Eso necesita de instituciones que defiendan esos derechos de niñas y niños. Y bueno, y entonces uno de los temas es la acción federal. Otro Perfecto. punto que nosotros entendemos central es que la Defensoría haga acciones que incomoden a los poderes ejecutivos nacionales, provinciales e incluso municipales, porque entendemos que hay un montón de instituciones como la Secretaría Nacional de Niñez y luego las Secretarías Provinciales de Niñez que se encargan de hacer promoción de derechos. Lo que Ujú. nosotros notamos es que lo que falta es una institución de defensa de derechos en ese sentido, y entonces que haga acciones judiciales, acciones administrativas, que pida sanciones, que se presente en hogares o instituciones de cuidado alternativo, básicamente para reclamar por los más vulnerables, que son niños, niñas y adolescentes en este país. Como vos mencionabas en los datos de pobreza, las Seguro. niñas y los niños son quienes más pobres son en este país. Y entonces, desde esa perspectiva, entendemos que la institución tiene que aparecer en esas instancias, ¿no? Reclamando, exigiendo e incomodando a los poderes políticos, tanto ejecutivo como legislativo. Y luego tenemos algunas más temáticas, como entendemos que en materia educativa hay un plan nacional estratégico que en teoría aborda el acceso, la permanencia y el egreso de la escuela. Y eso, por ejemplo, el Consejo Federal de Educación no lo viene aplicando. Hay problemas en que los niños y niñas no aprenden cuando van a la escuela. Hay problemas de egreso de adolescentes. Entonces, bueno, por ejemplo, ese es un tema que nosotros consideramos central, o algo de lo que vos mencionabas de pobreza y alimentación. Son 10 los compromisos, no quiero aburrir a Sí. los oyentes y las oyentes, Sí, pero en salud y alguna medida. embarazo en la adolescencia, sistema de protección integral de los derechos, un poquito estuvimos hablando, política del cuidado. ¿Y quiénes participaron en la elaboración de la propuesta? Bueno, las personas que participamos son las 10 organizaciones ¿Qué de nombraste? infancia en deuda. Sí, Sí, o sea, para nombrarlas todas son ASIJ, Aldeas Infantiles, CIPEC, Doncel, ELA, que es el equipo latinoamericano de justicia y género, Haciendo Camino, La Poderosa, Fundación Caleidos, FAME, que es la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, y la Fundación Sur Argentina. Esas son las 10 organizaciones y que, como te decía, trabajamos cada una temas distintos, pero sí. bueno, entendemos que estas son las prioridades que la Defensoría debería abordar, porque también hacemos un análisis muy pormenorizado de la Defensoría cada año tiene que rendir un informe ante el Congreso Nacional al respecto de su trabajo. Y Sí, bueno, y son informes muy largos, extensos, de 300, 500 carillas. Nosotros hicimos un informe año a año, un análisis año a año de cada uno de esos informes, y entendemos que estos 10 temas son los 10 temas que serían más importantes que una nueva gestión de la Defensoría aborde, ¿no? perfecto. ¿Y cómo evalúas la gestión que vino llevando a cabo la Defensoría, ya que, más allá de que no tenga un titular nombrado, ¿no? Hasta ahora. Sí, o sea, a ver, hoy por hoy la defensora y el defensor adjunto venció su mandato Exacto. en 2025, eh, y se supone que el Congreso Nacional, la Comisión Bicameral al menos tiene fecha para Ok, elevar una terna el día 22 de septiembre de este año. perfecto. Luego eso tiene que ir a los plenos de las cámaras para ser aprobado, pero realmente me detengo un segundo en esto. Sí, En relación a la institucionalidad argentina y de organismos de protección de derechos, es verdaderamente un hecho histórico que haya un concurso público al que se hayan anotado 225 personas, que las seguro. organizaciones de sociedad civil podamos presentar preguntas, impugnaciones, que haya audiencia pública. Digo, esto no es común en la práctica argentina, incluso si uno lo pudiera pensar, por ejemplo, con los jueces de la Corte Suprema, que los candidatos que fueron jueces, a jueces de la Corte Suprema, esas instancias tienden a ser mucho más reducidas en términos de evaluación de los candidatos y las candidatas, ¿no? Digo, las preguntas que mandó Sociedad Civil no fueron consideradas en el Senado, me refiero a las de jueces y juezas de la Corte Suprema, y entonces, bueno, ahí y el procedimiento es mucho más reducido. Acá realmente estamos hablando de un examen de idoneidad por un lado y luego de un examen de análisis de hacia dónde hay que llevar la gestión. Entonces, quería como resaltar eso porque me parece que es verdaderamente algo muy relevante en la institucionalidad argentina. Y yo diría, respecto de la gestión anterior, digamos, luces y sombras en relación al contexto, ¿no? Es una institución que nace en pandemia, y yo Sí, diría que sus éxitos tienen más que ver con el asentamiento institucional, como los primeros años de asentamiento institucional, la creación de las direcciones, la puesta en marcha. Este año, por ejemplo, la Defensoría publica unos criterios de intervención en casos y demás, y luego como algunos eventos específicos que la Defensoría señala
quizás como éxitos en materia de incidencia para la ampliación de la asignación universal por hijo y la prestación alimentaria, que hoy llegan a más de 4 millones de niñas y niños. El hecho de que haya presentado acciones judiciales relevantes en algunas jurisdicciones, tanto en Cava, pero también en Salta, digo, como ahí estarían un poco los éxitos. Y bueno, y en términos más de las deudas, son un poco estas cuestiones que nosotros marcamos. También hay un punto donde vale la pena pensar en que la Defensoría, de nuevo, si uno pudiera entender la dimensión federal, ¿no? Las dimensiones provinciales, las provincias deberían tener defensorías provinciales, solo 6 las tienen, y entonces ahí hay como mucho vacío del nivel federal tratando de cubrir esas cuestiones donde no hay defensorías provinciales. Entonces ahí, bueno, yo diría, el gran eje sería terminar con la desigualdad en el acceso a la protección de derechos que hay a nivel federal. Esa sería como la gran clave para la próxima gestión. Y un poco los 10 compromisos, nosotros estamos invitando a las 70 personas que pasaron a la instancia final de la audiencia pública a que firmen esos compromisos. En el primer concurso público logramos que todas las personas que participaron de la audiencia pública lo firmaran, como una especie de compromiso con las infancias de al menos estos temas van a ser priorizados. Perfecto. ¿Y en los últimos tiempos vos considerás que ha habido un desfinanciamiento de las políticas destinadas a las infancias en Argentina? Bueno, eso lo dice, o sea, no es solamente mi opinión, sino Sí. es información pública. Nosotros desde ASIG venimos haciendo un seguimiento, hace 10 años que hacemos un monitoreo del presupuesto destinado a las poblaciones vulnerables, pero especialmente a niños, niñas y adolescentes. Los datos en esa materia son graves, ¿no? Digo, en materia educativa hay, por ejemplo, un retiro prácticamente total del Estado Nacional. Lo único que el Estado Nacional está haciendo es el financiamiento del Plan Nacional de Alfabetización y algo en comedores escolares, pero el Estado Nacional se ha retirado, sobre todo en materia de salario docente, en materia de construcción de infraestructura, en materia de apoyo a las provincias. Es importante entender que las provincias, por ejemplo, en materia educativa, invierten en general casi todo su dinero en salario docente. Entonces, Claro. el Estado Nacional es quien aparece con los recursos para, bueno, mantenimiento de escuelas, complementar los salarios, hacer las obras que se necesiten para el ingreso a las escuelas, el mantenimiento, el acompañamiento a las trayectorias educativas, esto es, docentes que hagan clases de apoyo, que se paguen horas extra para que las niñas y los niños que están por abandonar la escuela no lo hagan. Entonces, por ejemplo, en materia educativa, los datos de UNICEF son realmente alarmantes. Luego, en materia de lo que tiene que ver con protección social, o sea, lo único que el gobierno ha priorizado verdaderamente ha sido la asignación universal por hijo y la prestación alimentaria, pero en materia de educación, luego de salud, hay un plan importantísimo que es el de abordaje de curso de vida del que se ha retirado. Entonces, como digo, ahí hay como algunas tensiones con el financiamiento. Específicamente en la Defensoría de Niñez, bueno, el Estado Nacional ha mantenido un financiamiento, digo, la gestión anterior de la Defensoría había pedido un presupuesto para 2025 y ese presupuesto se ha mantenido más o menos acorde y no ha perdido mucho al respecto de la inflación. Clarísimo, Francisco. Y para ir finalizando, y nuestros oyentes sepan, ¿hay una línea gratuita para la atención de la problemática de niñas, niños y adolescentes? ¿Cuál es? Contanos. Mira, ese es un punto especial que nosotros venimos reclamando a la Defensoría. Sí, O sea, si uno entra a ladef.gov.ar, sí, ahí hay un enlace que es quiero comunicarme con la DEFE y ahí se abren algunas divisiones como soy una niña, soy una persona adulta, soy una institución. ok. Nosotros, o sea, uno de los puntos centrales que nosotros tenemos es que no hay una línea de atención directa 24 horas y permanente de la Defensoría. Hay un teléfono, pero ese Sí. teléfono en principio no es para la atención de personas que requieran comunicarse y por ahora la Defensoría se maneja solamente de esta forma más virtual. No hay un teléfono 24 horas como tienen otras instituciones como el Ministerio Público de la Defensa o el Ministerio Público Fiscal que Claro. tienen esos teléfonos. De Porque te hecho, ese podés es un comunicar punto. a otro organismo también para denunciar Te podés violencia familiar, sexual o de trata. Bueno, o sea, ni hablar que uno tiene la línea 102, que la Claro, línea 102 es la línea específicamente de atención gratuita. de atención gratuita y que está conectada por provincia. Esa línea tenía un financiamiento específico del Estado federal y esa línea está también en un estado de desfinanciamiento. Entonces, bueno, si uno quisiera, yo diría, ladf.gov.ar si quieren comunicar Sí, específicamente con la Defensoría Nacional. Luego la línea 102 dependiendo de las provincias. Y correcto. luego
Hay defensorías provinciales, Sí. son solo 6 lamentablemente, en algunas jurisdicciones, entonces dependiendo si uno vive en esa jurisdicción se podría comunicar allí. Y si no, bueno, la Defensoría del Pueblo de la Nación o las Defensorías del Pueblo de cada una de las provincias podrían ser buenos espacios también. Eso ya depende de cada teléfono de cada defensoría, pero entiendo que creo que la mayoría de las personas hoy por hoy tienen un acceso a un celular, aun si no lo tienen, en algún momento alguien les puede prestar. Tal cual. Y googleando y poniendo en Google esas instituciones aparecen en general los teléfonos, ¿no? Lamentablemente la Defensoría Nacional, ese es un punto que nosotros estamos pidiendo como compromiso, ¿no? Bueno, Una forma lo van accesible a de conseguir, comunicarse. lo van a conseguir seguro, con todo el trabajo que están haciendo. Te felicitamos, Esperemos que sí. Francisco. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por el interés y por la difusión de esta problemática. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.